El Real Zaragoza cae derrotado en su debut liguero en Anoeta frente a la Real Sociedad B por 1-0. Derrota del Real Zaragoza en el primer partido de temporada por 1-0 en Anoeta frente a la Real Sociedad B. En un partido en el que los de Gavi fueron, a mi modo de ver, claramente superiores al rival, pero que en 2-3 errores la Real Sociedad supo aprovechar muy bien los contragolpes y en uno de ellos marcó el gol que le hizo llevarse los 3 puntos. Antes de empezar el vídeo os voy a pedir que os suscribáis al canal, que dejéis un like en el vídeo y sin más dilación vamos a empezar a hablar de lo que fue el encuentro, ya que creo que hubo varios momentos clave en el mismo. El partido comenzaba con un Real Zaragoza controlador, que intentaba llevar el balón, que intentaba llevar el peso del partido y la verdad es que lo conseguía, sobre todo con actuaciones destacadas en los costados, con Paulino de la Fuente siendo muy incisivo, regateando y superando varias veces a varios rivales, Sebas Moyano participando también bastante, los dos mediocentros encontrando en varias situaciones al mediapunta que era ayer Aguera-Queche por dentro y el Zaragoza generando bastantes ventajas con esos balones. Por cierto, el Real Zaragoza, luego veremos la alineación, pero jugó en un 4-2-3-1. Y ya digo, generando bastantes situaciones de peligro, no excesivo, pero sí llegando a los últimos metros con bastante solvencia. Pero claro, teníamos unos claros defectos en la plantilla, más bien teníamos en la cabeza que la plantilla tenía unos claros defectos y sinceramente creo que el partido de ayer fue, como os he puesto en el título, los defectos demuestran la realidad del Real Zaragoza, porque es la verdad, o sea, creo que todos sabíamos que al Real Zaragoza le hace falta uno o dos centrales titulares y un pivote, y el partido de ayer deja a las claras que eso es lo que le hace perder el mismo al Real Zaragoza. Varias situaciones en las que tras pérdida el equipo zaragozano, como os he dicho al principio, sufría muchísimo y así llegó el gol de la Real Sociedad. Una recuperación que encuentra a los laterales del Real Zaragoza muy arriba, cosa que por cierto estaba pidiendo Gavi todo el rato, y al no haber un pivote, los dos mediocentros no llegan a cerrar, los dos centrales están demasiado solos y demasiado expuestos, y en la Real Sociedad se encontraba todo el rato con 2-3 jugadores en ataque, por lo tanto, si tú pones 3 jugadores al ataque, ya tienes superioridad, y eso es lo que pasó. Los centrales del Real Zaragoza no llegan a cerrar, Ochieng a la contra se queda 1 contra 1 contra Adrián, y con una muy buena vaselina hace el 1-0. Hasta entonces, el Real Zaragoza había tenido varias situaciones de peligro. Recuerdo un par de tiros de Sebas Moyano, uno que despeja el portero Aitor Fraga de la Real Sociedad y otro que se va fuera, un par de tiros de Aguera-Queche de falta, uno que se va fuera y otro que para Fraga y va a córner. En el mismo córner, Radovanovic remata solo a bocajarro prácticamente y la lanza por encima del larguero. Un disparo de Paulino de la Fuente a las manos del portero. O sea, el tiro de Dani Gómez a la media vuelta dentro del área que también se va cerca del palo. El Real Zaragoza estaba jugando muy bien, estaba jugando bastante bien, me estaba gustando mucho. Pero el gol de la Real Sociedad fue un jarro de agua fría increíble para el conjunto maño. Y a partir de ahí, poco más que destacar en la primera parte, salvo un rebote que le cae en un córner a Sebas Moyano dentro del área, dispara y se topa con los defensas. Llegaba el descanso y, como os digo, la sensación era de que el Zaragoza iba perdiendo, pero estaba siendo mucho mejor y que si corregía el defecto tras pérdida que os he contado antes, el partido se debería remontar porque estaba creando muchas situaciones. Pero claro, la segunda parte empieza, la Real empieza mejor, el Zaragoza empieza peor también, y yo creo que ahí volvió a asomar un poco tanto los nervios como los defectos que hemos visto años anteriores de la incapacidad de generar peligro cuando el rival se mete atrás. Y esto se volvió otra vez el día de la marmota. El equipo contrario, en segunda división, que lo hemos visto muchas veces, perdiendo tiempo en cada situación, no dejando que haya continuidad en el juego,
y el Real Zaragoza no siendo capaz de, cuando llegaba a los últimos metros, generar peligro. Vamos a ver las alineaciones. Aún así hubo alguna ocasión muy clara, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, la que salta Fraga con Sebas Moyano, no sé, con Soberón, no llega a despejar bien, Sebas Moyano golpea mal y le cae el balón a Queche, que disparó con la derecha, y Fraga hace un paradón tirándose hacia el lado. Otra que es un centro de Paulino con rosca hacia adentro, que Moyano remata en boca de gol, y no es gol pues porque por de milagro. O sea, que si nos centramos en las ocasiones, el Real Zaragoza tuvo que ganar, y yo diría que holgadamente, el partido, porque hubo mínimo 3-4 ocasiones de estas que dices, es que el 99% de las veces es gol, el 99% de las veces, sobre todo, ya digo, la de Moyano en la segunda parte, la de Akeche, la de Rado, que aunque no se haya hablado mucho de ella, me parece una ocasión clarísima porque remata prácticamente en la línea de gol. La de Moyano que le cae el rebote en la primera parte, la de Dani Gómez a la media vuelta. Es que estoy hablando de situaciones clarísimas de gol, clarísimas, no ocasiones sin más. Y la Real, la verdad es que no generó demasiadas ocasiones quitando la del gol. De hecho, os diría que no tuvo prácticamente ningún otro acercamiento de peligro. Como digo, vamos a ver las alineaciones de ambos equipos, que os las pongo por aquí por pantalla. El Real Zaragoza, que optaba por iniciar con Adrián Rodríguez en portería, Juan Sebastián, Pomares, Rado y Tasende en defensa, Francho Serrano y Guti en el doble pivote, Paulino en derecha, Moyano en izquierda y Aguer Akeche enganchando con Dani Gómez. La Real Sociedad B, por su parte, que iniciaba con Fraga, Dadier, Beitia, Rodríguez, Agote, Rodríguez, Carbonell, Ochieng, Gorosabel, Orbengoa y Mariez Currena. Como digo, la verdad es que el Real Zaragoza iniciaba con un 4-2-3-1, prácticamente una alineación, pues dentro de los 2-3 cambios que podía haber, bastante esperada, con Pomares, ya sabéis todos, lateral izquierdo en el puesto de central debido a la carencia que hay de los mismos. Y poco que comentar, es verdad que yo creo que ahora mismo el Real Zaragoza no está preparado para jugar con dos jugadores solos en el centro del campo, porque la verdad es que ayer tanto Francho como Raúl Guti, que aunque creo que no estuvieron mal, para mí pasaron demasiado de puntillas por el partido, no tuvieron el peso específico que creo que deberían tener, y eso es porque, o en mi opinión, es porque no tenían un jugador, un pivote que les pudiese cubrir las espaldas y les pudiese permitir soltarse hacia arriba y llegar como segunda línea en ocasiones de gol. Y luego hay otra cosa que quiero decir, y es, para mi modo de ver, Gavi no estuvo acertado en los cambios ayer, sobre todo a la hora de, ya no voy a hablar del planteamiento inicial, porque para mí ya he dicho que el planteamiento inicial, podemos hablar de nombres, pero fue bueno, porque el Real Zaragoza inició muy bien. Pero luego, en el momento en el que quieres remontar, porque vamos a ver ahora mismo los cambios que realizó el Real Zaragoza, en el momento en el que quieres remontar, ¿vale? No puedes dejar, o sea, metes a Mario Soberón por Dani Gómez en el 57, yo creo que en ese momento ya tienes que meter dos puntas. Bien digo, no quitar a Dani Gómez o bien meter a Sabet Bagdar. Una de dos. Para mí, Bagdar, lo comentaba ayer por X con todos vosotros, no puedes dejar, teniendo que remontar al jugador que más talento tiene o uno de los que más de tu plantilla en el banquillo hasta el minuto 88. Para mí, Paulino de la Fuente, por ejemplo, estuvo ayer 15 minutos de más en el partido. Y luego tiene detalles que te pueden hacer marcar gol, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo ya había puesto que lo veía cansado desde hace varios minutos y aún así te deja una asistencia a Moyano que pudo acabar en gol. Pero sí es cierto que al final creo que acaba restando más que suma, porque hubo varias carreras que ya no daba, balones a los que no llegaba, no era tan capaz de superar en el 1 contra 1 al lateral contrario como en el primer tiempo, y yo eché de menos la entrada de Samet Badar varios minutos antes. También me gustó, y parece mentira que lo diga, más el equipo con la entrada de Calero por Rado. Creo que estuvo mejor porque Juan Sebastián estuvo casi mejor como central que como lateral y Calero le dio, cosa que me sorprendió, más profundidad al Zaragoza que Juan Sebastián. Es verdad que, claro, el Zaragoza al final estaba más arriba posicionado, la Real estaba más abajo y eso también suma, obviamente, ¿vale? Aquí hay que dejar las cosas claras. Pero sí que creo que eché de menos
mover un poco más el árbol por parte de Gavi. Ves que el Zaragoza está sufriendo en esas transiciones y que Guti y Francho no están apareciendo, pues oye, mete a Tony Moya o mete a Saidú como pivote y deja un poco de libertad tanto a Francho como a Guti. Mete 3 jugadores en el centro del campo. No sé, o mueve algo, no. ¿Ves que estás sufriendo con la defensa? Mete a Saidú, por ejemplo, pon 3 centrales, pon a Rado, Saidú y Pomares, o si Rado te ha pedido el cambio, que te lo ha pedido, pues mete a Saidú y a Calero, o si vas perdiendo ya, deja a Paulino de carrilero, no metas a Calero y pon Paulino por la derecha, Tasende por la izquierda, Saidú, Juan Sebastián, Pomares, y a partir de ahí los 2 centrocampistas van a tener mucha más libertad para soltarse hacia adelante que si hay solo 2 centrales, y ahí puedes darle mucho más vuelo tanto a Paulino como a Tasende. No sé, yo creo que hay más opciones para mover el árbol. Creo que Gavi pecó ayer de inoperante, de no querer moverse mucho, pero bueno, ya digo, a mí, más allá del resultado, que obviamente es lo importante, que nadie se engañe aquí, creo que el Zaragoza dejó buenas sensaciones, el partido fue bueno, ya sabéis que a mí me gusta analizar el partido más allá del resultado, pero al final es lo que importa. Pero también os digo, estos años atrás el Zaragoza ha empezado de una manera increíble y ha acabado peleando por no bajar. La segunda división es muy larga, lo sabemos. El Real Zaragoza se tiene que reforzar todavía muchísimo, a mi modo de ver, sobre todo en posiciones clave. Así que vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, pero también os digo, los 9 puntos de agosto, que siempre parece que se les hace de menos, valen lo mismo que los 9 puntos de mayo, lo mismo. Y hay que tomárselo por ello con la misma importancia. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.